Muy buenas noches, amados hermanos, que el Eterno les bendiga grandemente en esta hermosa noche. Hoy nosotros vamos a, ¿verdad?, discutir dos capítulos de Ezequiel. Vamos a discutir el capítulo 15 y el capítulo 16. ¿Está bien? Entonces vamos a leer primeramente el capítulo 15, entonces lo voy a explicar y después voy al 16 y lo quiero hacer un poquito más diferente esta noche, solamente porque el capítulo 16 es un poco extenso. Y para que no se me pierda ninguna enseñanza y no se me confundan, pues quiero separadamente pues explicar los capítulos, ¿está bien? Así que vamos a empezar con el capítulo de Ezequiel, el capítulo 15, ¿ok? Entonces, en el capítulo 15, ¿verdad? De Ezequiel comienza diciendo así: me llegó la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid? Comparada con la madera de cualquier otra rama de los árboles del bosque. ¿Se puede tomar de su madera para hacer algún objeto? ¿Puede alguien tomar de ella siquiera una estaca para colgar de ella algún utensilio? Ahora bien, supongan que la echan al fuego para que la consuman y el fuego consume sus dos extremos y su parte de en medio se abraza. ¿Servirá para hacer algún objeto? Aún cuando estaba íntegra, no servía para hacer ningún objeto. ¿Cuánto menos podrá servir para hacer algún objeto después que el fuego la haya abrazado y se haya consumido? Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh, como a la madera de la vid entre los árboles del bosque, que he designado para consumirse el fuego, así haré a los habitantes de Jerusalén. Pondré mi rostro contra ellos. Escaparán del fuego, pero el fuego los consumirá. Y sabrán que yo soy Yahweh cuando ponga mi rostro contra ellos. Convertiré la tierra en desolación porque cometieron infidelidad, dice Adonai Yahweh. Y aquí, ¿verdad? Paro en el capítulo 15 y voy a explicar. Entonces, déjame compartir mi pantalla rápido. Aquí, ¿verdad? En el capítulo 15, el Eterno está hablando de la madera de la vid, ¿ok? Y está comparando al pueblo, ¿verdad? Con la madera de la vid y está haciendo una metáfora. ¿Verdad? Hay algunos estudios de Ezequiel que a mí me encantaron, que yo escuché, que compara la vid con Jerusalén, con el pueblo de Israel. Pero hoy, en esta noche, yo quiero traer un mensaje un poco más diferente. Y porque el Eterno me estaba hablando, ¿verdad? Específicamente a mí me estaba ministrando a mi alma en esta semana con este capítulo de la vid. Entonces, ¿qué es la vid? Pues el significado o la definición de la vid, que lo busqué, ¿verdad? Por la página web, dice que la vid es la fuente y el sustento de la vida de las ramas. Y las ramas deben permanecer en la vid para vivir y dar fruto. O sea que la vid es lo que sostiene las ramas y con la vid es que entonces las ramas puede vivir y dar fruto, ¿ok? Entonces, ¿qué es la madera de la vid? La madera de la vid es una madera que tiene estilbenos. O sea, aquí dice, en esta madera, los estilbenos se encuentran en concentraciones de hasta casi 1000 veces más que las propias uvas, en unas cantidades que dependen de la variedad y de las condiciones de cultivo. Hasta ahora esta madera de la poda era utilizada como aporte orgánico para el terreno o destruido mediante la quema. Y entonces este recurso, ¿verdad? Lo saqué de agroinformación.com, la voz del campo. Entonces, ¿verdad? Tenemos ¿verdad? Las ramas con las uvas. Y hubiera traído una foto, pero se me pasó, se me olvidó. Entonces, tenemos las ramas y las uvas, ¿verdad? Entonces,
como había dicho la definición, sin la vid, entonces las ramas no van a poder producir el fruto, que en este caso lo estamos comparando con las uvas, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? En su casa, imagínense un árbol con las ramas y en las ramas están, ¿verdad? Las uvas. Entonces, ¿verdad? Volviendo, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? Con estas definiciones y esta imaginación de las ramas y las uvas, cuando vamos, ¿verdad? Al capítulo 15, el versículo 5 específicamente dice, aún cuando estaba íntegra, o sea que aún cuando estaba íntegra, aún cuando el árbol, aún cuando las ramas, ¿verdad? No estaban bien, no tenían daño, no tenían, o sea, nada, aún cuando estaban bien, no servían para hacer ningún objeto. O sea que esas ramas que estaban íntegras con todo eso no servían para hacer cualquier tipo de objeto o para dar fruto inclusive. Entonces, el Eterno aquí en este versículo 5 del capítulo 15 de Ezequiel sigue diciendo, ¿cuánto menos podrá servir para hacer algún objeto después que el fuego la haya abrazado y se haya consumido? Pues entonces, ¿qué quiere decir el Eterno, verdad? A Ezequiel. Él lo que quería hablar era de las ramas que somos nosotros. Y él estaba comparando en este capítulo a nosotros, ¿verdad? Con la madera, con las ramas, ¿ok? Entonces, también él estaba hablando de la madera de la vid y él estaba explicándole a Ezequiel en una forma de metáfora que aunque la vid estaba íntegra, no iba a crear fruto. ¿Por qué? Entonces, el Eterno, ¿verdad? Me estaba ministrando y estaba, ¿verdad? Hablándome de la vid. Nosotros sabemos, ¿verdad? Que en algunos capítulos de la palabra, que lo voy a mencionar en un breve momento, habla de la vid, que la vid es Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Que nos brinda esa vida y esa integridad, esa vida que nosotros necesitamos para nosotros poder, ¿verdad? Conducirnos aquí en la tierra. Entonces, en este capítulo, ¿verdad? El Eterno quería, ¿verdad? Mostrarle al pueblo que sin Él nada son. O sea, que sin Él nosotros somos nada. Él aquí estaba refiriéndose a que aún siendo íntegra no daba fruto. En otras palabras, que decía que aún nosotros, estando aquí en el mundo, viviendo, teniendo aliento, si no tenemos a la vid, que haya Yahshua HaMashiach dentro de nosotros, no somos nada. ¿Ok? Esto es lo que el Eterno le estaba queriendo decir al pueblo. Entonces, el pueblo no puede operar sin la raíz. Y la raíz es Yohei, ¿verdad? Hashem, el Eterno. ¿Ok? Entonces, la raíz, la vid, y nosotros los pámpanos, Yeshua la vid, y nosotros los pámpanos, dice la palabra. Entonces, nosotros, ¿verdad? Operamos bajo su cobertura y nosotros nos movemos por medio de su rúa. O sea que no hay aquí nada en la tierra que nosotros podamos hacer, sino es por medio de él. Acuérdense que nosotros somos hechos del polvo y fuimos, y ¿verdad? Nosotros nacimos del polvo, él cogió polvo y, ¿verdad? Con el aliento en su nariz sopló y nosotros, ¿verdad? Fuimos creados. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Fuimos creados del polvo, nosotros, ¿verdad? Nacimos, tenemos los huesos y todo, pero hacía falta algo, ¿verdad? Hacía falta algo para nosotros tener estas, ¿verdad? Emociones que nosotros tenemos, ¿verdad? Estos talentos, estos sentimientos, razonamiento, inteligencia, todas estas cosas que nosotros somos, nuestra alma, ¿verdad? Eso proviene, ¿verdad? Del Padre Eterno por medio de Ruach HaKodesh. Cuando el Eterno hace el soplo de vida dentro de nosotros, esos huesos, ¿verdad? Que estaban secos en su momento, cuando fuimos hechos el polvo, cobró vida. O sea que nosotros fuimos hechos del polvo, el Eterno sopló, el Ruach HaKodesh entró dentro de nosotros y ahí esos huesos hicieron vida. Aleluya. Entonces, cobramos vida. Y ahí entonces nosotros podemos decir que tenemos vida. ¿Ok?
¿Verdad? El Padre Celestial es un artista, algo, ¿verdad? Sobrenatural, con estas cosas que estamos explicando, pero mi punto aquí, ¿verdad? Porque estoy hablando de muchas cosas, muchos puntos que no quiero, ¿verdad? Enfocarme ahora mismo, porque si no, el estudio va a ser bien largo. Lo que quiero aclarar con esto es que los pámpanos, que somos nosotros, el pueblo, no podemos florecer sin la vid. O sea que si nosotros no tenemos el Ruach HaKodesh del Eterno, no podemos prevalecer, no podemos florecer, no podemos dar fruto, porque no tenemos la vid. Y acordémonos lo que yo había dicho al principio, que la vid es Yeshua HaMashiach. Por eso, hay muchas personas que a pesar de su crecimiento, ¿verdad? Crecimiento profesional, intelectual, o a lo mejor, ¿verdad? Se propusieron algo, una meta en su vida y pudieron obtener esa meta. Vemos que estas personas, aunque tienen, ¿verdad? Lo que ellos siempre se han propuesto en su vida, obtuvieron su meta, todavía tienen un vacío, todavía se sienten vacíos y andan buscando en todos los lugares algo para llenar ese vacío, aún ellos teniendo todo lo que hayan querido en su vida, aún queriendo ver su profesión, aún queriendo ver la persona que siempre ellos anhelaban, ¿verdad? Casarse, o teniendo, ¿verdad? En la casa de sus sueños, el carro de sus sueños, cualquier deseo, porque hay muchos deseos, muchas diferentes cosas que las personas desean obtener en su vida. Aun cuando personas obtienen esos deseos en su vida, tienen vacíos. Y cuando lo obtienen, dicen, no estoy completamente lleno o llena como yo esperaba tenerlo cuando yo obtuviera este objeto o cuando yo hubiera, ¿verdad?, alcanzado mi meta. Me siento igual, vacío. Entonces, siguen pensando que algo falta, pero ¿qué es lo que está ocurriendo en sus vidas? Que no tienen la vida, que no tienen la vida en su interior que lo hacen florecer. Entonces, por eso las personas buscan y buscan, porque lo que andan buscando son vids, o sea, la vid que no es la correcta. Andan buscando una vid que no llena su vacío. Andan buscando una vid que no los hacen florecer, que no llenan ese interior que ellos necesitan, que necesitan ser saciados. ¿Ok? Entonces buscan la vid incorrecta. O sea, la llenan con la vid incorrecta ese vacío. Entonces, cuando vemos al pueblo aquí, cuando el Eterno le habla a Ezequiel y le dice, aunque fuera íntegra, ellos no pudieran, ¿verdad?, hacer ningún objeto, es porque no tenían la vid, porque estaban llenando con la vid incorrecta, porque no podían dar fruto. Entonces nosotros, ¿verdad? Al igual el pueblo en ese momento, no pudieron aprender y no pudieron entender que la única vid que ellos necesitaban en su vida era a Yeshua HaMashiach y Yorhei Bajé. Al igual nosotros hoy en día, la única vid que nosotros necesitamos es a Yeshua HaMashiach y Yorhei Bajé. Esa es la única vid en tu vida que te va a saciar, que te va a llenar y que va a ayudarte a producir fruto. Para tú poder entonces alcanzar todos los regalos del cielo que el Eterno tiene para ti y que está predestinado para ti. Pero entonces, de la única manera que tú puedas recibir todos esos regalos y que puedas recibir, ¿verdad? Esa bendición sobrenatural sobre su vida es si estás en la vid correcta. Y la única vid correcta, como habíamos dicho, es Yeshua HaMashiach. Entonces, por eso en este capítulo de Ezequiel, el Eterno decía en el versículo 5 que ellos eran íntegros, pero no servían para hacer ningún objeto porque ellos andaban, el pueblo andaba seco. Ellos o sea, aquí en el plano terrenal, sí, ellos estaban vivos, pero por dentro estaban secos, sus huesos estaban secos, su alma estaba
¿verdad? Seca, vacía. No había fruto porque no estaban en la vid correcta. Al igual, hoy en día hay muchas personas, ¿verdad?, que no están en la vid correcta y andan buscando cosas. Y por eso es, ¿verdad?, que el Eterno me hablaba en esta semana y me ministraba de esa manera de la vid. Que el único al que hay que buscar para poder ser llenos es Yeshua HaMashiach. Y por medio de Yeshua HaMashiach, Él nos llevará hacia el Padre Celestial, hacia el Eterno, porque hay que acordarnos que Yeshua HaMashiach es la Torah viviente. Entonces, por ahí, como menciona siempre la pastora Adlin, es la puerta. Yeshua HaMashiach es la puerta. Entonces, ¿verdad? En este capítulo 15, pues el Eterno le estaba hablando al pueblo, bueno, a Ezequiel, perdóname, del pueblo, que ellos por medio, ¿verdad?, de su pecado, de su abominación, por estar buscando la vid incorrecta y no estar buscando la vid correcta, ellos serán consumidos por el fuego. Entonces, ¿verdad? No voy a hablar mucho del fuego, pero sabemos que el Eterno utiliza mucho el fuego en la palabra para purificación. O sea que cuando el Eterno dice aquí, ¿verdad?, que pondré mi rostro contra ellos, escaparon del fuego, pero el fuego los consumirá, es que el Eterno está purificando al pueblo. Y la purificación duele. El fuego duele, el fuego quema, pero es necesario que el pueblo pase una purificación para quitar, ¿verdad?, toda esa abominación, toda esa oscuridad que hay en el medio del pueblo, para entonces el Eterno prepararnos para, ¿verdad?, lo próximo a venir que todo el mundo está esperando, que son las bodas, que es cuando el novio busca a la novia, y cuando el novio busca a la novia es una novia purificada. Así que la purificación hay que, ¿verdad?, ir por ella, hay que pasarla. El fuego, ¿verdad?, como aquí menciona en el capítulo 15, es una forma de purificación para el pueblo. ¿Ok? Así que en verdad no quiero que piensen que, ay, pues sí, los va a matar, aunque sí en la palabra el Eterno dice que sí, Él va a aniquilar a algunos, pero cuando el Eterno habla, ¿verdad?, de que los va a consumir en fuego, es como una forma de purificación. Entonces, aquí, ay, déjame compartir nuevamente otra vez la lectura. Aquí en este capítulo que yo les traje, habla de la vid y los pámpanos. Aquí en el libro de Yohanan, de Juan, capítulo 15, versículo 4 al 8, dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama que no puede llevar fruto por sí sola, o sea que aquí el Eterno, ¿verdad? Como me hablaba esta semana, dice, como la rama no puede llevar fruto así sola, ¿por qué? Porque tiene que tener la vid. Seguimos. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Hablaba Yeshua a sus discípulos. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, lo echan fuera y se seca como las ramas, que las recogen y las echan en el fuego y las queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. En esto se glorifica mi Padre, en que ustedes produzcan mucho fruto y sean mis discípulos. Aleluya. Esto era lo que Yeshua HaMashiach, ¿verdad?, le decía, ¿verdad?, a sus discípulos en aquel entonces, y todavía lo dice hoy en día: si permanecen en mí, darán mucho fruto. Si permanecen en mí, ¿verdad?, serán mis discípulos. Si permanecen en mí, ¿verdad?, se les concederá todo lo que ustedes pidieran. Si permanecen en mí y si mi palabra permanecen en ustedes, pero fuera de mí, nada podéis hacer. Fuera de mí, ¿verdad?, serás seco y no podrás, ¿verdad?, producir fruto. Y de esto era, ¿verdad?, lo que el Eterno me hablaba en esta semana en referente, ¿verdad?, de este capítulo 15 de Ezequiel. Entonces vamos para el capítulo 16. Y ahora en el capítulo 16 vamos a, ¿verdad?, a leerlo. Es un capítulo bastante extenso, así que lo voy a tratar, ¿verdad?, de leer rapidito.
Entonces, volviendo a la palabra, en el capítulo 16 de Ezequiel, dice así: me llegó la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, proclama sus abominaciones a Jerusalén y dile que así ha dicho Adonai Yahweh a Jerusalén. En cuanto a tu origen y a tu nacimiento, eres de la tierra de los kenanitas. Tu padre fue un emorita y tu padre una etita. Y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste, no cortaron tu ombligo, ni te lavaron con agua por higiene. No te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se compadeció de ti para hacer por ti alguna de estas cosas por compasión de ti. Al contrario, el día en el que naciste te echaron sobre la superficie del campo con repulsión por tu vida. Cuando yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre, y estando tú en tu sangre, te dije, vive. Te dije, sí, vive en tu sangre. Te hice crecer como la hierba del campo. Creciste, te desarrollaste y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se afirmaron y tu cabello creció, pero estabas desnuda y descubierta. Pasé junto a ti otra vez y te miré y vi que estabas en tu tiempo de amar. Entonces extendí sobre ti mi manto y te cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en alianza contigo. Llegaste a ser mía, dice Adonai Yahweh. Te lavé con agua, limpié la sangre que tenías sobre ti y te ungí con aceite. Te vestí con un vestido bordado y te calcé con sandalias de cuero de Tahash. Te envolví lino en tu cabeza y te vestí de seda. Te adorné con ollas. Puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. Puse un anillo en tu nariz. Perdónenme, hermano, se cayó un poquito el internet. Ok, volvemos. Me quedé. Perdonen, hermanos, es que se me fue el internet, pero volvemos ahora. Me quedé, me quedé en el versículo 8 del capítulo 16 de Ezequiel. Entonces, seguimos leyendo y dice así: pasé junto a ti otra vez y te miré y vi que estabas en tu tiempo de amar. Entonces extendí sobre ti mi manto y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en alianza contigo. Y llegaste a ser mía, dice Adonai Yahweh. Te lavé con agua, limpié la sangre que tenías sobre ti y te ungí con aceite. Te vestí con un vestido bordado y te calcé con sandalias de cuero de Tahash. Te envolví lino en tu cabeza y te vestí de seda. Te adorné con ollas, puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, aretes en tus orejas y una corona hermosa sobre tu cabeza. Fuiste adornada con oro y plata, tu vestido era de lino, de seda y de tela bordada. Comiste harina fina, miel y aceite. Llegaste a ser sumamente bella y alcanzaste la realeza. Tu belleza te ganó fama entre las naciones porque se perfeccionó por el esplendor que puse en ti, dice Adonai Yahweh. Pero confiada, discúlpeme, pero confiada en tu belleza y tu fama, te prostituiste, vertiste tu lujuria sobre todo el que pasaba, fuera quien fuese. Tomaste algunas de tus vestidos y te hiciste altares de vivos colores y sobre ellos fornicaste. Cosa semejante no ha sucedido ni volverá a suceder. Asimismo tomaste las bellas joyas de mi oro y de mi plata que yo te había dado, te hiciste imágenes fálicas y con ellas fornicabas. Tomaste tus vestidos bordados para cubrirlas y pusiste ante ellas mi aceite y mi incienso. También tomaste mi pan que yo te había dado, la harina fina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba, y lo pusiste delante de ellas como grato olor, dice Adonai Yahweh. Además de esto, tomaste a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz y los sacrificaste ante ellos que fuesen consumidos, como si fueran poca cosa.
tus prostituciones. Degollaste mis hijos y los diste para hacerlos pasar por fuego ante ellas. En medio de tus abominaciones y de tus prostituciones no te acordaste de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, revolcándote en tu sangre. Después de toda tu maldad, ay de ti, dice Adonai Yahweh. Construiste plataformas e hiciste lugares altos en todas las plazas. En cada cruce de camino construiste lugares altos y convertiste tu hermosura en abominación, ofreciéndote a cuantos pasaban y multiplicando tus prostituciones. Te prostituiste con los hijos de Misraim. Tus vecinos de grandes miembros multiplicaste tus prostituciones, provocándome a ira. Y cuando el Eterno, ¿verdad?, aquí habla de prostitución, es que estaba adorando a otros ídolos. Valga la aclaración. Por tanto, yo extendí mi mano contra ti y disminuí tu ración. Te entregué a la voluntad de quienes te aborrecen, las hijas de los filistinos, las cuales se avergüenzan de tu conducta infame. En tu insaciable lujuria te prostituiste con los hijos de Ashur, te prostituiste con ellos, pero tampoco quedaste satisfecha. Multiplicaste tus prostituciones con Casdim, una tierra de mercaderes, pero tampoco con esto quedaste satisfecha. ¿Cuán débil era tu corazón?, dice Adonai Yahweh, cuando hacías todas estas cosas, obras de una ramera atrevida, al edificar tus plataformas en el cruce de cada camino y tus altares que hiciste en todas las plazas. Sin embargo, no has sido como una ramera, porque tú despreciaste la plaga. Fuiste como mujer adúltera que recibe a extraños en lugar de su marido. A todas las rameras les dan obsequios, en cambio tú diste regalos a todos tus amantes y los sobornaste para que vinieran a ti de todas partes para tus prostituciones. Cuando te prostituiste, contigo sucedió lo contrario de las otras mujeres. A ti no se te solicitó para la prostitución y eres diferente, porque tú la pagas y no se te dio la paga a ti. Por tanto, ramera, escucha la palabra de Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh. Por cuanto se han vertido tus recursos, se ha descubierto tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes y con todos tus ídolos abominables, y les has dado la sangre de tus hijos. Por eso, voy a reunir a todos tus amantes con quienes tuviste placer, a todos los que amaste y a todos los que aborreciste, los reuniré contra ti de los alrededores. Ante ellos descubriré tu desnudez y verán toda tu desnudez. Luego te aplicaré la sentencia de las mujeres adúlteras y de las que derramen sangre. Traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Te entregaré en mano de ellos y destruirán tus plataformas y derribarán tus altares. Te desnudarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas ollas y te dejarán desnuda y descubierta. Harán subir contra ti una multitud, quienes te arrojarán piedras y con sus espadas te harán pedazos. Quemarán tus casas con fuego y ejecutarán juicios contra ti ante los ojos de muchas mujeres. Así haré que dejes de ser una ramera y que ceses de dar tu la paga. Haré que sobre ti se asiente mi ira, mis celos apartará de ti y me calmaré y no me enojaré más, perdóname. Porque no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira con todas estas cosas. Yo también haré caer tu conducta sobre tu propia cabeza, dice Adonai Yahweh. ¿Acaso no has agredado la depravación a todos tus abominaciones? Sucederá que todo el que suele usar refranes usará este refrán contra ti diciendo, de tal madre tal hija. Tú eres hija de tu madre, que aborreció a su marido y a sus hijos. Eres hermana de tus hermanas, que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. La madre de ustedes fue una etita y tu padre un emorita. Tu hermana mayor es Shomrón, la cual con sus hijas habita en el norte de ti, y tu hermana menor es Sedón, la cual con sus hijas habita en el sur de ti. Pero no solo anduviste los caminos de ellas e hiciste tus abominaciones. Como si fuera poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Por vida mía, que tu hermana Sedón, Sedón hebreo, nosotros lo conocemos en griego como Sodoma.
y sus hijas no han hecho como hiciste tú con tus hijas, dice Adonai. Mira, esta fue la iniquidad de tu hermana Sedón, arrogancia, abundancia de pan y despreocupada tranquilidad tuvieron ella y sus hijas, pero ella no dio la mano al pobre y al necesitado. Ellas se enaltecieron e hicieron abominación delante de mí, de modo que cuando las vi, las eliminé. Shomrom, que es Samaria, Shomrom hebreo, Samaria en griego, no ha cometido ni la mitad de tus pecados porque tú has hecho mucho más abominaciones que ellas. Por todas tus abominaciones que has cometido, has hecho que tus hermanas parezcan justas. Tú también cargas con tus insultos, pues has hecho que el juicio fuera favorable para tus hermanas, porque los pecados que tú has cometido son más abominables que las de ellas. Ellas son más justas que tú. Avergüéncete, pues tú también y carga con insulto, pues has hecho que tus hermanas parezcan justas. Y aquí hago una breve pausa. Aquí el Eterno lo que está diciendo es que las abominaciones que hizo Sodoma y Samaria en aquel entonces no se compara con las abominaciones que estaba cometiendo el pueblo de Israel en aquel entonces. Y las abominaciones de Israel en aquel entonces fue tanto a un nivel tan mayor que el Eterno aquí le estaba diciendo, ¿verdad?, al pueblo que las abominaciones que Samaria y Sodoma estaban haciendo en ese momento eran justas en comparación a las abominaciones que estaba haciendo el pueblo de Israel, porque las abominaciones del pueblo de Israel eran aún mayor que las abominaciones de Sodoma y Samaria. O sea que podemos pensar, imagínense, el pecado tan grande que tenía Israel en aquel entonces, que el Eterno estaba diciendo, están pecando aún mayor que los hijos de Samaria y que los hijos de Sodoma. Entonces, ¿verdad? Continuamos con la lectura, volvemos el versículo 53. Sin embargo, yo les restauraré su suerte, la suerte de Sedón y de sus hijas, y la suerte de Shomrom y de sus hijas. Y entre ellas también te restauraré a ti tu suerte, para que cargues con tu insulto y te avergüences de todo lo que has hecho sirviéndoles de consuelo. Tus hermanas Sedón y sus hijas volverán a su estado anterior, y Shomrom y sus hijas volverán a su estado anterior. También tú y tus hijas volverán a su estado anterior. ¿Acaso tu hermana Sedom no fue un proverbio en tu boca en el día de tu soberbia, antes que se descubriera tu propia maldad? Ahora tú has llegado a ser como ella, una vergüenza para las hijas de Aram y todos los que le rodean, y para las hijas de los filistinos, que filistinos en hebreo, filistinos en hebreo y palestinos en griego, quienes por todos lados te desprecian. Cargarás con tu infamia y con tus abominaciones, dice Yahweh. Porque así ha dicho Adonai Yahweh, haré contigo como tú hiciste al menospreciar el juramento e invalidar mi alianza. Sin embargo, yo me acordaré de mi alianza que hice contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo una alianza eterna. Entonces te acordarás de sus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas mayores que tú y a las menores que tú, las cuales te daré por hijas, pero no a causa de la alianza que he hecho contigo. Pues yo restableceré mi alianza contigo y sabrás que yo soy Yahweh, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu bochorno, cuando yo haga expiación por todo lo que has hecho, dice Adonai Yahweh. Y aquí termina, ¿verdad? La lectura del capítulo 16 de Ezequiel, que estaba un poquito extenso. Pues seguimos, ¿verdad? Con el estudio. En este capítulo, al principio, el Eterno le estaba diciendo al pueblo de Israel, tú viniste de un padre emorita y de una madre hitita. Entonces, ¿de qué está hablando, verdad? El Eterno. ¿Qué está refiriéndose el Eterno? Nosotros, ¿verdad? Conforme a la palabra y la historia, Israel proviene, y sabemos que Israel proviene de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Del padre de la fe, del padre de la emuná. Abraham fue descendiente de Tera, y aquí le tengo los apuntes en pantalla para que lo vean. Abraham fue descendiente de Tera, y Tera, ¿verdad?, es descendiente de Nahor, y Nahor proviene de la descendencia de Shem, y Shem es uno de los hijos de Noah, ¿ok?
¿Ok? Y esto está, la descendencia de Noah está en Bereshit, capítulo 11, Bereshit hebreo, Génesis griego. Entonces, la descendencia de Tera, que es el papá de Abraham, sale en Génesis, capítulo 11, versículo 27. Por si acaso, si ustedes, ¿verdad?, quieren apuntar estos apuntes y buscarlo y leerlo en su casa. Entonces, Canaán, ¿verdad? Este es el segundo apunte. Canaán en este hebreo, griego, Canaán, como nosotros lo conocemos, fue hijo de Ham, ¿ok? Así que la descendencia de Ham es Canaán, o sea que Canaán, los hijos de Canaán, los kenanitas, provienen de Ham, que Ham era uno de los hijos de Noah, también de Noé. Entonces, esto sale en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 15 al 20. ¿Ok? ¿Verdad? Y les dejo los apuntes nuevamente para que puedan, ¿verdad?, leerlo, porque yo no lo voy a leer. Es demasiado para un estudio. Y me voy a desenfocar del punto que les quiero traer. Entonces, el punto clave aquí, ¿verdad? Es que hay que acordarnos que en aquel entonces, Canaán, ¿verdad? Canaán estaba compuesto de muchas tierras y parte, ¿verdad?, de esa tierra que era Canaán, Israel, Jerusalén, estaba incluida, ¿ok? En aquel entonces. Entonces, Canaán, fue maldito por Noah. ¿Ok? Y ese es el punto 3 que yo quiero traer. Y, ¿verdad? Ham fue padre de Canaán. Entonces, hubo una situación en la historia de Noah después del diluvio, y eso está en Bereshit. Ustedes pueden, ¿verdad?, ir a ese capítulo, Bereshit, Génesis capítulo 9, versículo 18 al 28. Abraham, por una situación que tuvo con su hijo, Abraham degradó a Canaán. O sea que Abraham, ¿verdad?, maldijo a la descendencia de Ham, que es Canaán. Y Canaán, al ser, ¿verdad?, cuando Abraham degradó a Canaán, perdóneme, esto no está correcto, Noah, perdón. Ay, perdóname. Cuando Noah degradó a Canaán, ¿verdad?, por una situación que había pasado Ham y Noah, Noah, al degradar a Canaán, lo que hizo fue que los esclavizó. Entonces dice la palabra que Noah degradó a Canaán a ser el más bajo de los esclavos para sus hermanos. O sea que en toda, ¿verdad?, los hermanos de toda la descendencia que tuvo Noah, que fue Ham, Shem, Jafet, Ham, la descendencia de Ham, iba a ser esclavos de los hermanos. Entonces, pero el más bajo de los esclavos. Entonces, Noah bendijo a Shem, porque en aquel entonces, en esa situación y la situación de que yo estoy hablando, que no voy a entrar en profundidad, es cuando Ham descubrió la desnudez de su padre, Noah, cuando Noah estaba, ¿verdad?, embriagado. Pues Noah bendijo a Shem. Y acordémonos que, como dije en el punto 1 y 2, Shem, la descendencia de Israel, del pueblo de Israel, viene de Shem. ¿Ok? Abraham, el padre de la fe, viene de la descendencia de Shem. Entonces, el padre de Noah bendice a Shem, le da una bendición sobrenatural a Shem, y eso está en Bereshit, capítulo 9, versículo 26. Entonces, cuando el padre Abraham, el padre Noah, perdóneme, pone a Canaán como esclavo de Shem. O sea que cuando Noah, ¿verdad?, degradó a Canaán, lo puso como esclavo de Shem. Entonces, ¿qué nos quiere decir, ¿verdad?, toda esta historia que le estoy trayendo de la maldición de la descendencia de Canaán y la bendición de Shem? Que a causa, ¿verdad?, del pecado que Ham cometió en aquel entonces, en esa situación con su padre Noah, toda su descendencia fue maldita, a tal punto de que obtuvieron esclavitud. Y su descendencia ha estado en esclavitud por muchos siglos. Entonces, Shem, que fue bendijo por su padre, o sea, el Eterno bendijo a Shem, de ahí es que proviene la descendencia de Israel.
Por eso es que tú ves que Israel tiene muchas bendiciones, tiene mucho, ¿verdad? Promesas y el Eterno hace, ¿verdad? Alianza con Israel nuevamente, 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 porque desde, ¿verdad? Desde ese siglo, desde la eternidad, desde antes, ya el Eterno había bendijo ese linaje de Shem. Y el linaje de Shem es Abraham, que conlleva a Israel. O sea que esta bendición, o sea, lleva de generación en generación en generación. Entonces, al ver, ¿verdad? Que el Eterno, al ver, ¿verdad? Estas bendiciones y maldiciones, vemos que el Eterno le entrega a la tierra de Canaán, a Abraham. Cuando el Eterno le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo tengo para ti, el Eterno, ¿verdad? Le dice a Abraham, esta va a ser la tierra que yo te voy a entregar, que es Canaán. Y Canaán, como había dicho al principio, eran muchas tierras en aquel entonces y Jerusalén estaba dentro de esas tierras. Y esta vez la promesa está en Bereshit, Génesis, capítulo 12, versículos 5 al 7. ¿Verdad? Estoy trayendo muchos puntos históricos, muchos versículos, porque esto es un punto clave que quería explicar para que nosotros podamos entrar en más detalle al capítulo 16 y también por qué el Eterno le dice al pueblo de Israel, tú proveniste de un papá emorita y un papá hitita y una madre hitita. ¿Por qué? Porque el Eterno dice, tú viniste de la nada, tú viniste del vacío, tú fuiste engendrado de la abominación, del pecado. Y mediante esa abominación y el pecado en el que tú estabas, yo te saqué, yo te hermoseé y yo te amé. Entonces, este capítulo 16 habla de eso. Por eso es que el Eterno en este capítulo 16 entra diciendo, tú naciste de estos dos padres terrenales. Y por eso es que quería traer, ¿verdad? Estos puntos claves de dónde viene la descendencia de Israel, de dónde viene Abraham, que es de Shem, de dónde viene Canaán, los kenanitas y todo, ¿verdad? Todo esto para que ustedes puedan entender que esto va de generación en generación y que sí es cierto cuando nosotros decimos que si nosotros cometemos una consecuencia aquí en la tierra, nuestras generaciones se afectan y ese pecado puede llevar hacia ellos. Por eso, ¿verdad? En las congregaciones en las que dicen que oren, ¿verdad? Para que el Eterno pueda romper con toda maldición generacional, porque esto sí se corre para tu descendencia. Y lo podemos ver por medio, ¿verdad?, de estas descendencias de la palabra del padre Noah, del padre Abraham y también del pueblo de Israel. Entonces, a consecuencia de Ham y Canaán está viviendo en esclavitud y vive en esclavitud bajo las manos, ¿verdad?, de Abraham. Entonces, Abraham, el Eterno, ¿verdad?, le dice, en tus manos yo te doy esta tierra para tu linaje, para que la conquistes y para que la tomes por posesión. O sea que desde antes del que el pueblo de Israel, ¿verdad?, por medio de Moshe, fuera liberado para entonces proveer y conquistar el pueblo de Jerusalén, que fue, ¿verdad?, la tierra prometida en aquel entonces. Ya desde antes el Eterno había, ¿verdad?, desatado una palabra sobre Abraham y su descendencia, y el Eterno le había dicho a Abraham, tú vas a poseer esta tierra. Aunque en el momento Abraham no la poseyó, sí la poseyó su descendencia, que ahí es que viene, ¿verdad?, el linaje Israel, Jacob y el pueblo y las 12 tribus. Entonces, sí ellos llegaron, ¿verdad?, a conquistar la tierra. ¿Ok? Entonces vemos, ¿verdad?, como una palabra se desata y se cumple y de generación en generación, no importando cuánto pase, se llega a cumplir. Se puede cumplir la palabra que el Eterno desata en tu vida, ahora como en años de porvenir. Puede ser en 1 año, 2 años, o puede ser en 1000 años, como pasó con Abraham, pero esa palabra se va a cumplir. Y hay una, ¿verdad? En una de las parashas que, si no me equivoco, fue la parashá Shemini, yo hablé un poco, ¿verdad?, de eso también. Entonces,
aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Eterno bendice a la descendencia de Shem y cómo maldice a la descendencia de Canaán y da a posesión la tierra para el pueblo de Jerusalén. Entonces, ¿verdad? Entrando al capítulo de 16, perdóname que estoy aquí. Ok. Entonces, entrando al capítulo 16, ¿verdad? Vemos cómo el Eterno de lo más vil y menospreciado sacó para brindar valor con ojos de amor. Y vemos el principio del capítulo, el Eterno habla de eso: yo te saqué, nadie se compadeció de ti, te echaron sobre la superficie del campo con repulsión. Eso es versículo 5 del capítulo 16 de Ezequiel. Cuando pasé junto a ti, te vi revolcándote en tu sangre. Entonces, estando ahí en tu sangre, yo te dije, vive, vive, o sea, huesos secos, vive, soplo de vida. Te hice crecer como la hierba del campo, creciste, te desarrollaste, eres hermosa, pero estabas desnuda. Y ahí el Eterno empieza a hermosear. Entonces, en el versículo 8 dice, pasé junto a ti, te miré otra vez. Entonces, estabas en tu tiempo de amar, o sea, te amé. Entonces extendí sobre ti mi manto, cubrí tu desnudez, te hizo juramento de alianza contigo. Llegaste a ser mía, dice Adonai. Te lavé con agua, te limpié con sangre que tenías sobre ti, te ungí con aceite. Ya estoy en el versículo 10. Te vestí con un vestido bordado, te calcé con sandalias de cuero, te envolví con lino en tu cabeza, te vestí de seda. Te adorné con ollas, puse brazaletes, un collar en tu cuello, puse un anillo en tu nariz, aretes en tus orejas y una corona hermosa en tu cabeza. Vemos cómo el Eterno, ¿verdad?, procesa al pueblo. Vemos cómo el Eterno dice, te saqué con amor eterno, te di valor, te amé, te emocié, eres lo más preciado para mí. O sea que vemos que el Eterno se compadeció de nosotros. Venimos de nada, vinimos del polvo, como había dicho en el capítulo 15. El Eterno nos hizo, nos moldeó, nos dio su soplo de vida para cobrar, ¿verdad?, vida. Nos hermoseó, ¿verdad? Nos sacó del lodo. Nos dio unas vestiduras hermosas, nos puso unas joyas hermosas y hasta una corona en nuestra cabeza. Entonces, nos hizo una cosa nueva. El Eterno, con su gracia y su favor, tomó a Israel, nos tomó a nosotros y nos hizo suyos sin nosotros merecerlo. O sea que el Eterno, con su gracia, ¿verdad?, nosotros hallamos favor y nos miró con agrado. Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? Que al igual con el pueblo de Israel, el Eterno hizo eso con nosotros mismos también. No éramos nadie, o sea, nadie, nos rechazaban, estábamos en el lodo, estábamos ensuciándolos y el Eterno se compadeció de nosotros con su infinita misericordia, con su raje, nos hermoseó, nos dio todo lo que necesitábamos sin nosotros merecerlos y estamos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Hay unos versículos hermosos que quería traer que habla de eso, que habla, ¿verdad?, de la purificación, no, sino de el amor que el Eterno tiene con sus hijos y cómo Él nos hermosea. En Romanos 5, capítulo 5, versículo 8 dice, pero Elohim demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, el Mashiach murió por nosotros. O sea que aún nosotros, ¿verdad?, en nuestra abominación, el Eterno entregó a su Hijo unigénito para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros tuviéramos una oportunidad más para acercarnos a Él, para vivir en Él y para ser, y para vivir eternamente para siempre con Él, tener la divinidad que nosotros fuimos predestinados desde el principio. Eso es amor. En el libro de Salmos, capítulo 36, versículo 7 dice, cuán precioso es tu amor, oh Elohim. La humanidad se acoge, déjame quitar esto por aquí, a la sombra de tus alas. Aleluya. Con su amor Él nos cubrió, nos protegió y nos libró de nuestros enemigos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 8 al 9, perdónenme, dice,
sino que fue por Yahweh los que amaba y cumplió el juramento que les hizo sus padres, de que Yahweh los libertaría con mano fuerte y los rescataría de la casa de servidumbre, del poder del Parón, Parón hebreo, Faraón en griego, rey de Misraim, de Egipto. Sabe pues que solo Yahweh tu Elohim es a Elohim, el Jael fiel, que mantiene su alianza hasta la milésima generación de los que lo aman y guardan sus mandamientos. O sea, que no importando, ¿verdad?, cuántas veces nosotros tropecemos, el Eterno siempre va a mantener su, ¿verdad?, alianza con nosotros, con el pueblo de Israel. Por eso dice en el libro de Romanos, injértate en el olivo original, porque nosotros desde el principio tenemos una promesa establecida y el Eterno lo que viene a traer es bendición sobre el pueblo de Israel. Entonces, esto va de generación en generación, como yo había dicho anteriormente, así que si nosotros lo amamos y guardamos sus mandamientos, y tratamos, ¿verdad?, todos los días, como digo en todos, ¿verdad?, los discipulados y en todas las parachas, como nosotros decimos en Casa de Elohim. Si todos los días tú tratas de ser una mejor persona, de tener el carácter del Mashiach, de tratar de ser imitador a él, de santificarte, de purificarte, de guardar sus mandamientos, créeme que el Eterno te va a brindar todo por cuanto necesites y Él te va a santificar de una manera sobrenatural y no importando los obstáculos que vienen a tu vida, el Eterno va a pelear por tu batalla. ¿Ok? Esas son las promesas que el Eterno tiene para sus hijos. En el libro de Salmos de Gilim, capítulo 66, versículo 20 dice, bendito sea Elohim que no despreció mi oración, ni me negó su amor. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18 dice, ¿quién es un él como tú, que perdona la maldad y remite la transgresión, que no ha mantenido su ira para siempre contra el remanente de su propio pueblo, porque se deleita en la bondad? Y en el libro de Sefanyá, capítulo 3, versículo 17 dice, tu Elohim Yahweh está en tu medio, un guerrero que consigue el triunfo. Él se gozará en ti y se alegrará, gritará sobre ti con júbilo, él calmará con su amor. Y en el libro de Johanán, ¿verdad?, el último, capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, el Eterno, un Elohim, un Dios, ¿verdad?, como nosotros lo conocemos, el Dios de Israel en griego, que Él ama a su pueblo, que Él pelea por su pueblo y que Él, ¿verdad?, tiene esa pasión para que su pueblo venga en arrepentimiento y para que su pueblo se retorne a Él. En todo momento, ¿verdad?, el Eterno cuando disciplina, Él disciplina por amor y Él disciplina para que el pueblo retorne a Él, para que no pierda su salvación. Entonces, el Eterno, ¿verdad?, en esta noche está acordándonos y acordando al pueblo de Israel todo lo que el Eterno hizo por el pueblo, que los sacó de la nada, que les dio valor, que los hermoseó, que los vistió, que les brindó la corona de vida, que le brindó a su Hijo unigénito para que fueran salvos y no perdieran su salvación y no se perdiera. El Eterno el Eterno nos acuerda, Él hace esa memoria aquí en el libro de Ezequiel y a nosotros de dónde Él te sacó, por qué estás aquí, cuál es el propósito que Él tiene en tu vida, contigo, que en este momento, en este preciso momento, estás aquí. Y el Eterno hace ese recordatorio para que nosotros no nos olvidemos quiénes somos en Él. No nos olvidemos de nuestra identidad en Él. Y no nos olvidemos que Él nos ama, que Él nos aprecia y que Él está esperando a ese hijo que venga nuevamente a casa, como el hijo pródigo. Y no voy a hablar del hijo pródigo porque si no este estudio va a seguir bien largo. Entonces, ¿verdad? El Eterno está esperando ese paso para nosotros, ese paso, ¿verdad?, de nosotros, para nosotros poder
retornar a Él, volver a Él, no olvidarnos de lo que Él ha hecho en nuestra vida, no olvidarnos de dónde Él nos libró, de dónde Él nos sacó y no olvidarnos, ¿verdad? Lo que Él hizo con nosotros y con nuestra familia. Entonces, ¿verdad? ¿verdad? Estudio es para hacernos acordar de su infinita misericordia, de su rajem y su amor por nosotros. Y para que nosotros, ¿verdad? Tengamos esa oportunidad, porque todos los días son oportunidades que el Eterno te da para tú poder volver a Él, arrepentirte y volver a corregir tus caminos para ser guiado por Él. Todos los días es una oportunidad de volver a Él. Y eso es lo que el Eterno, ¿verdad? No quiere hablar en este estudio. Ese es el punto de este estudio. Y aquí, ¿verdad? En este versículo del capítulo 16 de Ezequiel, que dice, ¿verdad? Del 8 al 14, que él hermoseó a Israel, él se compadeció, él vio, los puso con todas las aromas, como había dicho. Y le puso a Israel de las mejores telas, lo embelleció con las mejores ollas, o sea, todo una reina. Tú te puedes imaginar una reina con su vestido, con su olla, con su corona, al igual los reyes. Tú te puedes imaginar los reyes con sus túnicas y tú sabes, todo unos reyes. El Eterno hermoseando a sus hijos. Pues entonces, el Eterno está preguntándonos en esta noche, ¿estás dispuesto a dejarte hermosear por Él? Porque el Eterno pasa, ¿verdad? Camina y te ve. Pero como nosotros hemos dicho, ¿verdad? En estas semanas pasadas, yo creo que en estos meses, el Eterno le ha hablado fuertemente a casa de Elohim para nosotros enseñarle al pueblo de que es una disposición. El Eterno pasa y mira y escucha, te hermosea, pero antes de que pases el proceso y de que Él te deje pasar por el proceso, el Eterno está preguntando, ¿estás dispuesto a yo dejarte hermosear? Porque el Eterno quiere, pero a veces nosotros no queremos. ¿Verdad? Y nos quedamos como que no, Padre, no. Porque duele, porque el proceso de hermosear duele, porque como había mencionado al principio, el proceso, ¿verdad? De consumación del fuego duele. Cuando el oro es procesado, es quemado y eso duele. Los procesos duelen, pero son necesarios para nosotros poder terminar de ser el mejor novio y la mejor novia para el eterno, o sea, los mejores hijos. Hay que pasar por el proceso, pero hay que tener esa disposición de poder pasar por el proceso. En el camino, ¿verdad? No hay shortcuts, no hay, tú sabes, caminos cortos para nosotros no pasar por el proceso, no, hay que pasar el proceso completo. Entonces, en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10, dice, en gran manera me gozaré en Yahweh, todo mi ser se alegra en mi Elohim, porque Él me ha vestido con su vestidura de triunfo, me ha cubierto con un manto de victoria, como un novio ataviado con un turbante, como novia adornada con sus ollas. Tan bello. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4 al 5, dice, asimismo nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos consagrados y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó por medio de Yahoshua el Mashiach para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Y nuevamente en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25 al 30, dice, esposos, amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo como una comunidad gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, que el que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, da como el Mashiach a la comunidad, porque somos miembros de su cuerpo. Aleluya.
Entonces, no traje este versículo, ¿verdad? Para hablar de que los esposos tienen, no. Esto no lo traje para enfocarnos en los esposos. Esto lo traje ¿verdad? Para enfocarnos en que el Eterno se entrega por su pueblo. Él entregó a su hijo, el Mashiach se entrega por su pueblo, el Mashiach se entrega por su novia, él la ama, la respeta, la alaba, la cuida. De igual manera, el Eterno, ¿verdad? Nos habla y nos dice que nosotros mismos no aborrecemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Y cuidamos nuestro cuerpo. Asimismo, el Mashiach cuida a la comunidad, el Mashiach cuida al pueblo de Israel, asimismo el Mashiach cuida de ti. Entonces, el Mashiach cuida de ti, cuida de, ¿verdad? De tu salud, de tu cuerpo, de tu bienestar física, emocional. Entonces, déjate cuidar. Porque a veces, muchas veces nosotros queremos hacer las cosas para nosotros mismos. Déjate cuidar, déjate hermosear. No dudes de la capacidad que el Eterno tiene para hacer con tu vida. No dudes del amor y la pasión y la compasión que el Eterno tiene con tu vida. No te menosprecies, valorízate porque el Eterno te ama. Entonces, ¿verdad? Y ya estoy terminando. Aquí, ¿verdad? En el capítulo 16, desde el versículo 15 al 22, el Eterno le está hablando al pueblo. Y específicamente, ¿verdad? En el capítulo versículo 22, perdóname, del capítulo 16, quería enfocarme en ese versículo. Y el versículo dice, y lo voy a poner aquí para que no se confundan. Y el versículo dice, en medio de tus abominaciones, de tus prostituciones, no te acordaste de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, revolcándote en tu sangre. Entonces, ¿qué el Eterno nos está, ¿verdad? Hablando y le estaba hablando a Israel en ese entonces? El Eterno nos estaba explicando y nos está explicando ahora y estaba explicando al pueblo de Israel en ese entonces que nos olvidamos. El Eterno nos hermosea, nos libra, nos limpia de toda abominación, de todo. Estamos bien por un tiempo, estamos felices por un tiempo, gozosos. Aleluya, el Eterno hizo un milagro en mi vida. Y después nos olvidamos. ¿Y qué pasa? Retornamos atrás. Damos, como yo digo, damos 5 pasos adelante y 10 para atrás. Al igual el pueblo de Israel, el Eterno le estaba diciendo, te prostituiste. Y como había mencionado anteriormente, cuando estaba hablando de prostitución, estaba hablando de que empezó a idolatrar otros ídolos, empezó a hacer mandamientos del mundo, empezó a seguir tradiciones del mundo, se olvidó de la identidad del Eterno en él, el pueblo de Israel. Al igual que nosotros, el Eterno nos dice, nos olvidamos que éramos nadie. Nos olvidamos que el Eterno nos miró con agrado y nos levantó las manos cuando más nosotros lo necesitábamos. Nos olvidamos cuando el Eterno, ¿verdad? Nos hizo pasar por el proceso, nos hermoseó y nos hizo alguien importante aquí en el plano terrenal como en el plano espiritual. Nos olvidamos que fue por su amor y su gracia que nuestros huesos obtuvieron vida por medio de su aliento. Nos olvidamos y nos volvemos ¿qué? Arrogantes. Nuestro ego sube. Pensamos que fuimos nosotros y no él en nosotros, el que nosotros, ¿verdad? Pasamos el proceso y batallamos ese obstáculo y obtuvimos victoria. Pensamos que fuimos nosotros el que obtuvimos victoria y no fue él el que nos dio la victoria. Entonces, cuando viene la arrogancia y el ego, que yo lo estaba hablando en la parasha de Shemini, que viene, nos ponemos primero en vez de poner al Eterno primero y nos olvidamos. Así como en este versículo, en el capítulo 16, que es larguísimo, que lo leímos, que estaba bien largo, el Eterno solamente le estaba diciendo al pueblo en muchas maneras
Pero es simple. Le estaba diciendo al pueblo, te olvidaste de donde yo te saqué, te olvidaste de tu identidad en mí y te olvidaste de que yo te amo y de que te valoro y de que yo hice alianza contigo. Te olvidaste. Me olvidaste. En otras palabras, me olvidaste. Te olvidaste de tu padre. Y el Eterno, ¿verdad? Me estuvo ministrando, ¿verdad? En estos días, bien fuertemente, de que muchas veces nos olvidamos de los procesos, nos olvidamos de dónde el Eterno nos sacó, nos olvidamos que fue Él el quien lo hizo en nuestra vida y no fuimos nosotros. Y lo que hacemos es, ¿verdad? Que dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de buscar del Eterno, ponemos excusas y hacemos otras cosas antes de buscarlo a Él primeramente y nos olvidamos. Entonces, ahí es que viene la humildad. Y seguimos hablando de la humildad. Sí, seguimos hablando de la humildad y aunque muchas personas pueden decir otra vez de la humildad, sí voy a hablar otra vez de la humildad porque el Eterno nuevamente me habló de la humildad, me sigue hablando de la humildad. Eso significa que el pueblo necesita saber de la humildad. La humildad, hermanos. Humildes, reconociendo que es el Eterno, que por su gracia nosotros estamos aquí. Reconociendo que es el Eterno el que nos da la victoria. Reconociendo que es el Eterno el que nos brinda la salvación. Reconociendo que es el Eterno el que puede obrar la sanación, o que tú puedas obrar, obtener el milagro de sanidad en tu vida es por medio de Él. Reconociendo que por medio del Eterno es que tú tienes todo lo que tú tienes tu pareja, tus hijos, tu familia, tu profesión y todo lo que tú eres es por Él. Reconociendo que si no fuera por Él, no estuviéramos aquí. Que si no fuera por su Hijo, que se sacrificó por nosotros y murió por nosotros, no estuviéramos aquí. Humildad. Esa es humildad. Reconocer que Él es primero en nuestra vida y que si no fuera por Él, verdaderamente no somos nadie. Y aquí, ¿verdad? Unos versículos de humildad para terminar, porque creo que he dicho suficiente. La pastora Adlin dijo muy largo, sí. Estos versículos las quería traer porque habla de la humildad. En Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice, cuando aparece la arrogancia, sigue la desgracia, pero la sabiduría está con los que son modestos. Aleluya. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 10 dice, humíllense delante de Yahweh y Él los exaltará. O sea que si nosotros nos humillamos delante del Eterno y reconocemos, y perdónenme, discúlpenme, reconocemos que Él es el primero en toda nuestra vida, Él nos exaltará. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12, dice, así que como escogidos de Elohim, consagrados y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de perseverancia. Aleluya. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 10, dice, el que ama la sabiduría le produce gozo a su padre. O sea que el que ama la sabiduría, el padre, ¿verdad? Se goza. Pero el que se junta con rameras perderá su riqueza, o sea, que se junta con impíos perderá su bendición. En el libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, si oran y buscan mi favor y se apartan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde mi morada celestial y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, si nos humillamos ante Él, Él sanará nuestra tierra. Tan simple y sencillo como es. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8 dice, Él te ha dicho, oh hombre,
lo que es bueno y lo que requiere Yahweh de ti, solamente que hagas justicia y que ames la bondad y que camines modestamente con tu Elohim. Y por último, en el libro de Juan, de Yohanan, capítulo 3, versículo 30 dice, a él le conviene crecer. O sea que al Eterno le conviene crecer en nosotros, pero a nosotros nos conviene menguar. A él le conviene crecer en mí y a mí me conviene menguar. Menguar, ¿por qué? Menguar para reconocer que él es lo único que necesito en mi vida y que por medio de él yo voy a poder obtener todas esas riquezas que hay en el cielo y esas promesas para mí, por medio de quién, del pueblo de Israel, porque somos Israel. Es tan simple y tan fácil como eso. Pero para nosotros, ¿verdad? Poder obtener esas riquezas y poder, ¿verdad? Vivir una vida de gozo, de alegría, de armonía, hay que, ¿verdad? Abrirnos al Eterno, hay que dejar que Él crezca en nosotros y hay que menguar para entonces nosotros poder ser esos, ¿verdad? Esos hijos e hijas capaces y como olor fragante, mejor dicho, que seamos unos hijos y unas hijas como olor fragante a sus pies y que podamos en todo momento caminar con esa humildad y con ese reconocimiento sin olvidarnos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y de esto es que se trata este capítulo larguísimo, pero hermoso, porque el Eterno nuevamente nos hace retornar a Él y nos hace acordar, ¿verdad?, de lo que Él ha hecho en nuestra vida y nos hace acordar que Él nos ama y que es nuestra disposición querer abrirnos a Él y que es nuestra disposición querer agradarle a Él para que Él entonces pueda formar y obrar en tu vida para que tú puedas, ¿verdad?, obtener todo lo que hayas, ¿verdad?, deseado desde tu niñez. Es simplemente, ¿verdad?, aceptar al Eterno. Así que si en esta noche tú no has aceptado al Eterno como Señor tu Salvador y tú no has abierto tu corazón a Él, te invito a que abras tu corazón, a que le digas, Padre, yo recibo a tu Hijo, Yahshua HaMashiach, como mi Señor y Salvador, y yo te recibo a ti en mi vida. Y desde hoy en adelante, quiero que formes en mí un hombre nuevo y una mujer nueva, para que tú crezcas en mí, para que tú te manifiestes en tu vida y para que yo pueda menguar y ser agradable ante ti. Con estas palabras, que son simples, créeme que si tú, ¿verdad?, das este paso, el Eterno va a tocar tu alma, tu corazón y tu vida va a cambiar desde hoy en adelante. Es simple y sencillo. Así que retorna hacia Él. Papá te está esperando con brazos abiertos. Espero que tengas, ¿verdad?, una hermosa noche, mis hermanos. Esto es lo que tengo, ¿verdad?, para ustedes en ¿verdad?, hermosa noche. Espero, ¿verdad?, que haya sido de mucha bendición. Shalom.